El índice de masa corporal de una persona se calcula con la fórmula ELIN, que es igual al peso dividido por la altura al cuadrado por 703, donde el peso está en libras y la altura está en pulgadas. Si el INC de una persona es superior a 25 e inferior a 30, se clasifican como con sobrepeso. Si resolvemos esta ecuación aquí para la altura, observe que tenemos la altura al cuadrado en el denominador. Podemos determinar qué tan alta debe ser una persona de un peso dado si tiene un INC de 25. Entonces, si resolvemos esto para h y escribimos nuestra función como h, nuestra nueva función sería h es igual a la raíz cuadrada de 703 veces w dividida por b, donde h es la altura de la persona en pulgadas, w es el peso de las personas en libras y b es el índice de masa corporal de la persona, que nuevamente para nuestros problemas será 25. Entonces debería estar usando la función h dada aquí abajo. Observe cómo nuestra función h solo tendrá la entrada de w, que es el peso en libras. Respondamos nuestras dos preguntas en la próxima diapositiva. Determine qué tan alta es una persona si pesa 250 libras y tiene un INC de 25. Y se nos pide redondear a un decimal. Entonces, se nos dice que el peso, w, es igual a 250 libras, y por lo tanto, para encontrar su altura, si tienen un INC de 25, necesitamos encontrar el valor de la función h. Entonces h sería igual a la raíz cuadrada de 703 por 250 dividido por 25. Observe cómo podríamos simplificar esto, pero vayamos a la calculadora. Tenemos la raíz cuadrada, que es la segunda x al cuadrado. Colocaremos el numerador entre paréntesis, así que abra el paréntesis 703 por 250, cierre el paréntesis. Entonces está el numerador en la raíz cuadrada, y luego dividido por 25, que todavía está debajo de la raíz cuadrada. Entrar. Entonces la altura aproximada sería 83.8, ya que se nos pide redondear a un decimal. Y, por supuesto, esto sería pulgadas. Entonces, la persona que pesa 250 libras, y tiene un INC de 25 mide 83.8 pulgadas de alto. Y ahora para la segunda pregunta. Si una persona mide 69 pulgadas de alto y tiene un INC de 25. Queremos determinar su peso. Observe que aquí se nos da la altura, por lo que sabemos que h es igual a 69. Queremos determinar su peso, o w. Entonces sustituiremos 69 por h y luego resolveremos por w. Entonces queremos resolver la ecuación 69 es igual. La raíz cuadrada de 703w dividida por 25. 103w divided by 25. Entonces, para resolver esto, queremos deshacer la raíz cuadrada y luego resolver para w. Y dado que una raíz cuadrada tiene un índice de 2, si cuadramos la raíz cuadrada, la simplificará perfectamente. Así que cuadraremos ambos lados de la ecuación. 69 al cuadrado es igual a 4761. Y en el lado derecho, cuando cuadramos la raíz cuadrada, esto se simplifica a solo un radicando de 703w dividido por 25. Y aquí tenemos una opción, podemos borrar la fracción multiplicando ambos lados por 25 o podemos multiplicar ambos lados por el recíproco de nuestra fracción aquí. Hagamos esto en dos pasos. Multipliquemos ambos lados por 25 primero. 25 veces 4761 es igual a 125, y el lado derecho. Esto se simplifica a 1, entonces tenemos 703w. Y para nuestro último paso, dividimos ambos lados por 703. 119.025 dividido por 703. Divided by 703. Es aproximadamente 169.3. Y, por supuesto, el lado derecho se simplifica a w, lo que significa que una persona que mide 69 pulgadas de alto, y tiene un INC de 25 pesará aproximadamente 169.3 libras. Espero que hayas encontrado esto útil.